Autotrascendencia. La chispa divina. El código oculto de la creación y la conciencia humana. La chispa divina es la capacidad de autotrascendencia de la conciencia humana, el impulso que lleva al ser humano a superar el instinto, descubrir significado y participar conscientemente en la creación de un mundo más verdadero, más bello y más justo. Introducción. La glándula pineal entre la biología evolutiva y el simbolismo del tercer ojo. Pocas estructuras del cuerpo humano han despertado tanto interés como la glándula pineal. Con apenas unos milímetros de longitud, esta pequeña glándula situada en el centro del cerebro ha sido objeto de estudio por anatomistas, fisiólogos, filosóficos, místicos y buscadores espirituales durante siglos. Para la ciencia, constituye un órgano neuroendocrino esencial en la regulación de los ritmos circadianos mediante la producción de melatonina. Para numerosas tradiciones espirituales, representa el tercer ojo, un simbolismo de la intuición, percepción interior y expansión de la conciencia. Comprender la glándula pineal exige distinguir dos planos complementarios: el científico, basado en la observación y la experimentación, y el filosófico espiritual, que busca interpretar el significado de la experiencia humana. Ambos enfoques responden preguntas diferentes y por ello pueden dialogar sin confundirse. La glándula pineal desde la ciencia. La glándula pineal, también denominada epífisis cerebral, forma parte del epitálamo y se ubica en la línea media del encéfalo, sobre el techo del tercer ventrículo. Se desarrolla a partir del tubo neural embrionario, por lo que pertenece al sistema nervioso central, aunque desempeña una función endocrina. Histológicamente está constituida principalmente por pinealocitos, células especializadas en sintetizar melatonina, además de células intersticiales de sostén, abundantes capilares y depósitos minerales conocidos como corpora arenósea o arenilla cerebral, cuya persistencia aumenta con la edad. Su fisiología depende del ciclo luz-oscuridad. La retina detecta la iluminación ambiental y transmite esa información al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, considerado el reloj biológico del organismo. Desde allí, la señal alcanza la glándula pineal a través del sistema nervioso simpático. Durante la oscuridad aumenta la actividad enzimática responsable de convertir serotonina en melatonina, hormona que sincroniza el ciclo sueño-vigilia y numerosos ritmos biológicos. Además de intervenir en el sueño, la melatonina participa en la regulación de la temperatura corporal, la secreción hormonal, la respuesta inmunitaria y la protección frente al estrés oxidativo. La evolución de la pineal en las distintas especies. La historia evolutiva de la glándula pineal resulta particularmente reveladora. En los primeros vertebrados, el complejo pineal poseía una marcada capacidad fotosensorial. En numerosos peces, la pineal detecta directamente la luz y regula los ritmos circadianos sin depender exclusivamente de los ojos. Los anfibios conservan parte de esa sensibilidad lumínica y utilizan la información ambiental para coordinar procesos como la reproducción y la adaptación estacional. En los reptiles aparece una característica extraordinaria. El órgano parietal, conocido popularmente como tercer ojo,
Este órgano, especialmente desarrollado en especies como la tuatara, presenta células fotorreceptores e incluso estructuras semejantes a una retina y un cristalino rudimentario. No forma imágenes como los ojos principales, pero detecta la intensidad de la luz y contribuye a la orientación, la termorregulación y los ritmos biológicos. En las aves, la glándula pineal mantiene una importante participación en la sincronización de ritmos circadianos, las migraciones y las reproducciones estacionales. Con la evolución de los mamíferos ocurrió un cambio significativo. El órgano parietal desapareció y la glándula pineal se especializó como órgano neuroendocrino. En el ser humano ya no existe un tercer ojo anatómico. Persiste únicamente la pineal, cuya función demostrada consiste en la regulación hormonal mediante la secreción de melatonina. Este recorrido evolutivo explica por qué la pineal ha despertado tanto interés a lo largo de la historia. Conserva un origen común con estructuras fotosensoriales presentes en otros vertebrados, aunque su función actual es diferente. Del órgano biológico al símbolo espiritual. Si bien la ciencia describe con precisión la anatomía y la fisiología de la pineal, diversas culturas desarrollaron interpretaciones simbólicas relacionadas con la percepción interior. En la antigua India surgió la tradición del sexto chakra o ajna, representado entre las cejas como el centro de la intuición, el discernimiento y la visión interior. En estas enseñanzas, el tercer ojo simboliza la capacidad de comprender una realidad más profunda que la percibida por los sentidos físicos. En el antiguo Egipto existió el poderoso simbolismo del ojo de Horus, asociado con protección, integridad y restauración. Aunque en la actualidad algunas personas comparan su forma con determinadas estructuras cerebrales, no existe evidencia histórica de que los egipcios identificaron el ojo de Horus con la glándula pineal. En la filosofía griega, Platón habló del ojo del alma como metáfora del conocimiento interior. Más tarde, en el siglo XVII, René Descartes propuso que la glándula pineal era un asiento del alma. Al observar que era una estructura única situada en la línea media del cerebro, su propuesta fue filosófica y no experimental, pero ejerció una profunda influencia en el pensamiento occidental. Durante los siglos XIX y XX, diversas corrientes esotéricas y espirituales establecieron una asociación explícita entre la glándula pineal y el sexto chakra y el tercer ojo, convirtiéndola en un símbolo del despertar espiritual y de la expansión de la conciencia. El sexto chakra y la conciencia. Dentro de las tradiciones del yoga, el chakra ajna representa el centro del conocimiento interior. Se le atribuye funciones como intuición, claridad mental, discernimiento, integración entre razón y sensibilidad, percepción simbólica de la realidad y capacidad contemplativa. Estas funciones pertenecen al ámbito espiritual y no describen una estructura anatómica demostrada. Sin embargo, muchas personas encuentran en este simbolismo una herramienta para comprender su experiencia interior y orientar sus prácticas de meditación. La descalcificación de la glándula pineal. En las últimas décadas ha cobrado gran difusión la idea
de la descalcificación de la glándula pineal. Desde la medicina se sabe que la pineal suele acumular depósitos de calcio con el paso del tiempo. Estos depósitos, denominados corpora arenosea, son un hallazgo frecuente y no implican necesariamente una pérdida completa de función. En los diversos ámbitos de la espiritualidad y de las terapias complementarias se sostiene que reducir esa calcificación favorecería una mayor claridad mental y un despertar de la conciencia. Entre las prácticas que suelen mencionarse se encuentran meditación y contemplación, higiene adecuada del sueño, exposición de los ciclos naturales de luz y oscuridad, alimentación equilibrada rica en frutas y verduras, reducción del consumo de alcohol y tabaco, ejercicio físico regular y técnicas de respiración y relajación. También circulan propuestas que incluyen suplementos, ayunos o sustancias específicas con el objetivo de descalcificar la pineal. Hasta el momento, la investigación científica no ha demostrado de forma concluyente que estos métodos eliminen la calcificación de la glándula ni que produzcan una activación extraordinaria de sus funciones. Esto no significa que prácticas como la meditación, el descanso adecuado o la alimentación saludable carezcan de beneficios. Existen estudios que muestran efectos positivos sobre el bienestar, el manejo del estrés y la calidad del sueño. Sin embargo, esos beneficios no deben interpretarse automáticamente como una descalcificación de la glándula pineal. Ciencia y espiritualidad, un diálogo posible. La glándula pineal representa un punto de encuentro entre dos formas de conocimiento. La ciencia investiga su estructura y evolución y su función filosófica mediante métodos verificables. La espiritualidad explora el significado que el ser humano atribuye a la conciencia, la intuición y la expansión interior. Confundir ambos planos conduce a errores. Separarlos de manera absoluta empobrece la comprensión de un fenómeno que ha inspirado a la humanidad durante milenios. Quizás la verdadera riqueza de la glándula pineal no resida únicamente en la melatonina que produce ni exclusivamente en el simbolismo que se le atribuye, sino en recordarnos que el conocimiento humano puede avanzar simultáneamente por el camino de la observación objetiva y por el de la reflexión filosófica. Conclusión. La glándula pineal constituye un extraordinario ejemplo de cómo una pequeña estructura biológica puede convertirse en un puente entre la neurociencia, la historia, la filosofía y la espiritualidad. La biología demuestra que es una glándula neuroendocrina especializada en sintetizar los ritmos del organismo. La evolución explica su parentesco con órganos fotosensoriales presentes en otros vertebrados. La historia revela cómo diferentes culturas la rodearon de símbolos relacionados con la luz, la intuición y el conocimiento, y finalmente la espiritualidad la transformó en una metáfora del despertar de la conciencia. Tal vez la auténtica chispa divina no consiste en atribuir a la pineal poderes que la ciencia aún no ha demostrado, sino en reconocer que el ser humano posee una inagotable capacidad para buscar sentido, integrar saberes y contemplar el misterio de su propia existencia. En esa búsqueda, la glándula pineal permanece como un símbolo privilegiado del encuentro entre el conocimiento del cuerpo y la exploración de la conciencia. Capítulo 1. La glándula pineal, la chispa divina y el despertar del tercer ojo. La ciencia explica cómo funciona la materia. La filosofía intenta comprender por qué la materia llegó a preguntarse quién es.
Durante siglos la humanidad ha dirigido su mirada hacia un pequeño órgano escondido en las profundidades del cerebro de la glándula pineal. Su reducido tamaño contrasta con la intensidad del simbolismo que la rodea. Allí donde la anatomía encuentra una glándula neuroendocrina, la filosofía ha visto un puente donde la fisiología observa melatonina y ritmos circadianos. La espiritualidad ha imaginado la puerta hacia una conciencia más amplia. No existe contradicciones entre ambas miradas, simplemente observan la misma realidad desde niveles diferentes. La ciencia estudia la estructura, la filosofía busca el significado. El largo viaje de la evolución. La evolución nos muestra que la vida jamás avanza por casualidad. Cada transformación parece responder a una necesidad de adaptación y a la complejidad creciente. Los primeros vertebrados poseían un complejo pineal con una marcada sensibilidad a la luz. En algunos peces y anfibios, la pineal aún conserva esa capacidad. Más adelante, en numerosos reptiles, apareció el órgano parietal conocido como el tercer ojo. No era un ojo destinado a contemplar paisajes, sino a percibir los ritmos del cosmos, la duración del día, la intensidad de la luz, el paso de las estaciones. Era un órgano de sincronía con el universo. Con la aparición de los mamíferos, ese órgano desapareció como estructura fotosensorial. Sin embargo, la glándula pineal permaneció. Desde una lectura estrictamente biológica, esta transformación representa una especialización funcional, pero desde una reflexión filosófica surge una pregunta diferente. ¿Y si la evolución no hubiera eliminado aquella capacidad, sino que simplemente hubiera desplazado su dirección? Quizás el ser humano dejó de mirar hacia afuera para comenzar a mirar hacia adentro. Tal vez el tercer ojo nunca desapareció. Tal vez dejó de observar la luz del sol para buscar la luz de la conciencia. El nacimiento del ojo interior. En las antiguas tradiciones de la India surgió el concepto del chakra ajna, el sexto centro de la conciencia. No fue definido como un órgano anatómico, sino como un espacio simbólico donde converge la intuición, la comprensión profunda y la percepción interior. Ajna representa la capacidad de trascender la dualidad. Mientras los ojos físicos dividen el mundo entre sujeto y objeto, el tercer ojo simboliza una percepción donde ambas dimensiones comienzan a integrarse. No se trata de ver más objetos, se trata de comprender más profundamente la realidad. Quizás por ello, tantas tradiciones situaron este centro entre las cejas, orientado hacia el interior más que hacia el exterior. Egipto y el lenguaje de los símbolos. El antiguo Egipto jamás habló explícitamente de la glándula pineal como hoy lo hacen muchas corrientes contemporáneas. Sin embargo, dejó uno de los símbolos más extraordinarios de la historia, el ojo de Horus. Más allá de cualquier interpretación anatómica moderna, el ojo de Horus representa algo fundamental humano, profundamente humano, la restauración de la integridad después de la fragmentación. La conciencia herida vuelve a unificarse, la visión perdida se recupera. El caos encuentra nuevamente el orden y tal vez por ello continúa siendo uno de los símbolos espirituales más poderosos de nuestra civilización.
Descartes y el puente entre materia y el espíritu. En el siglo XVII, René Descartes llamó a la glándula pineal el asiento del alma. Su afirmación no fue un descubrimiento experimental, fue una intuición filosófica. Observó que casi todas las estructuras cerebrales aparecían en pares, mientras que la pineal era única. Pensó entonces que aquella singularidad podía expresar también una singularidad funcional. Aunque la neurociencia moderna no confirma aquella hipótesis, Descartes abrió una pregunta que aún permanece vigente. ¿Existe algún punto donde la experiencia subjetiva encuentre un puente con la materia? La calcificación como metáfora. Hoy sabemos que la glándula pineal suele calcificarse con el paso de los años. La medicina estudia este fenómeno como un proceso biológico. Sin embargo, la filosofía puede contemplarlo desde otra perspectiva. Quizás la verdadera calcificación no ocurra únicamente en los tejidos. Quizás también exista una calcificación de las ideas, de los prejuicios, del miedo, del ego, de los condicionamientos que lentamente endurecen nuestra capacidad de asombro. En este sentido, la descalcificación deja de ser únicamente una cuestión biológica para convertirse en un símbolo del despertar interior. Descalcificar la conciencia sería recuperar la capacidad de preguntar, de contemplar y de reconocer que el universo continúa siendo infinitamente mayor que nuestras certezas. Las prácticas del despertar. Diversas tradiciones espirituales han propuesto caminos para favorecer ese despertar interior. La meditación aquieta el ruido mental. La contemplación enseña a observar sin juzgar. La respiración consciente restablece la unidad entre cuerpo y mente. El silencio permite escuchar aquello que el pensamiento permanentemente oculta. Dormir, respetando los ritmos naturales, devuelve armonía al organismo. Una alimentación sencilla recuerda que la vida necesita menos artificios de los que imaginamos. Desde una perspectiva filosófica, ninguna de estas prácticas abre mágicamente el tercer ojo. Más bien, prepara al ser humano para percibir con mayor claridad aquello que siempre estuvo presente. No era una nueva conciencia. Retiran los velos que la cubren. La chispa divina. Aquí aparece la idea central de esta obra. La chispa divina no reside exclusivamente en una glándula. No puede encerrarse en una estructura anatómica. No depende de una sustancia química. La glándula pineal constituye apenas un hermoso símbolo biológico de algo mucho más profundo. La verdadera chispa divina nace cuando el ser humano logra integrar aquello que durante siglos creyó separado. La razón y la intuición, la materia y el espíritu, la ciencia y la filosofía, el conocimiento y la sabiduría. Quizás la evolución no conduzca únicamente hacia organismos más complejos, tal vez conduzca hacia una conciencia capaz de reconocerse como parte del mismo universo que intenta comprender. Y quizás el auténtico tercer ojo no sea un órgano escondido dentro del cerebro, quizás sea la capacidad de mirar la realidad sin fragmentarla. Quizás ha de descubrir
que él mismo es una expresión del universo contemplándose a sí mismo. En ese instante la glándula pineal deja de ser solamente un órgano. Se convierte en un recordatorio silencioso de que la mayor transformación no ocurre en el cerebro, sino en la manera en que aprendemos a mirar la existencia. Capítulo 2. La chispa divina es el principio de autotrascendencia de la conciencia. Es la capacidad exclusivamente humana de ir más allá del instinto, de convertir la experiencia en significado, el significado en sabiduría y la sabiduría en una acción creadora orientada al bien. No es una sustancia ni un órgano, es un dinamismo interior que impulsa a la conciencia a evolucionar continuamente. La filosofía de la conciencia, la pineal como símbolo del despertar interior. Toda gran civilización ha intentado responder una pregunta que aún permanece abierta. ¿Qué es la conciencia? La ciencia puede describir con extraordinaria precisión los mecanismos del cerebro, el funcionamiento de las neuronas, la transmisión de impulsos eléctricos y la acción de los neurotransmisores. Sin embargo, todavía no puede explicar por completo por qué de esa compleja organización emerge la experiencia subjetiva, cómo surge la sensación de existir, dónde nace la intuición, el amor, la belleza, la compasión y el asombro. En ese espacio donde el conocimiento científico reconoce sus propios límites, donde la filosofía comienza su camino. Ahí es. La conciencia no puede reducirse únicamente a un fenómeno químico. Del mismo modo que una sinfonía no puede explicarse solamente por la vibración de las cuerdas de un violín. Las notas son indispensables, pero la música aparece cuando existe una organización capaz de darle sentido. Del mismo modo, el cerebro constituye el instrumento mediante el cual la conciencia se expresa, pero la experiencia consciente continúa siendo uno de los mayores misterios de la existencia. Dentro de esta búsqueda, la glándula pineal adquiere un profundo valor simbólico, no porque sea el lugar donde habita el alma, ni porque sea una puerta mágica hacia dimensiones ocultas, sino porque representa una antigua aspiración humana, la posibilidad de despertar una forma de percepción que vaya más allá de la supervivencia cotidiana. Los dos ojos físicos fueron diseñados para orientarnos en el mundo material. Gracias a ellos distinguimos formas, colores, distancias y movimientos. Nos permiten adaptarnos al ambiente y preservar la vida. Pero el ser humano comenzó en algún momento de su evolución a formular preguntas que ningún ojo físico podía responder. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es Dios? Ninguna de estas preguntas pueden resolverse únicamente mediante la percepción sensorial. Requiere otra forma de visión. No una visión dirigida hacia el exterior, sino una visión orientada hacia el interior de la conciencia. Tal vez por esta razón, tantas culturas recurrieron a la imagen del tercer ojo, no porque existiera un órgano capaz de ver realidades invisibles, sino porque comprendieron que el conocimiento más profundo no depende exclusivamente de aquello que los sentidos perciben.
El tercer ojo representa la transición desde la información hacia la comprensión, desde el conocimiento hacia la sabiduría, desde la observación hacia la contemplación. Mientras los ojos físicos captan la apariencia de las cosas, el ojo interior busca comprender su significado. Quizás esa sea la verdadera diferencia entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia acumula respuestas. La sabiduría aprende a formular mejores preguntas. Cuando las antiguas tradiciones hablaban del despertar del tercer ojo, posiblemente estaban describiendo una transformación interior, no un fenómeno biológico extraordinario, sino una manera diferente de habitar la existencia. Despertar el tercer ojo significa entonces abandonar la ilusión de que somos observadores separados del universo. Comenzar a percibir que cada ser humano forma parte de una totalidad infinitamente mayor. La conciencia deja de sentirse encerrada dentro del individuo para descubrir que participa de una trama común donde toda vida se encuentra interrelacionada. En este sentido, la glándula pineal puede entenderse como un recordatorio permanente de esa posibilidad. Su posición casi central dentro del cerebro resulta profundamente sugestiva, no porque su ubicación demuestre una función espiritual, sino porque invita a la reflexión filosófica acerca del centro mismo de nuestra existencia. Toda tradición espiritual habla en el fondo de un movimiento semejante. El budismo propone despertar del sueño de la ignorancia. El hinduismo habla del reconocimiento del ser. La filosofía griega busca el conocimiento de uno mismo. Las tradiciones contemplativas cristianas hablan de la iluminación interior. Todas utilizan lenguajes diferentes para describir un proceso común, el tránsito desde una conciencia fragmentada hacia una conciencia integrada. Quizás la chispa divina sea precisamente esa capacidad exclusivamente humana de volver la mirada sobre uno mismo y preguntarse por el sentido de la existencia. No se trata de adquirir nuevos poderes. Se trata de recuperar una sensibilidad que siempre estuvo presente, pero que permanece cubierta por el miedo, el ruido permanente, la prisa, los condicionamientos y la identificación absoluta con el mundo material. Desde esta perspectiva, el auténtico despertar no consiste en abrir un órgano oculto, sino en abrir una forma distinta de comprender. No implica escapar del mundo, sino aprender a habitarlo con mayor lucidez. No significa abandonar la razón, sino ampliarla mediante la intuición, la contemplación y la experiencia. Quizás por ello la glándula pineal ha permanecido durante milenios como uno de los grandes símbolos de la humanidad. No porque esconda un secreto anatómico que la ciencia todavía no descubrió, sino porque recuerda que el mayor viaje jamás realizado por el ser humano no fue la conquista de continentes ni la exploración del espacio. Fue el viaje hacia el interior de su propia conciencia. Y tal vez ese viaje continúe siendo el verdadero destino de nuestra evolución. Capítulo 3. La pineal como arquetipo del paso de la conciencia instintiva a la conciencia reflexiva. Toda evolución implica una transformación de la naturaleza, nunca permanece inmóvil.
avanza desde formas simples hacia organizaciones cada vez más complejas. La vida comenzó respondiendo únicamente a estímulos inmediatos: buscar alimento, huir del peligro, reproducirse y preservar la especie. Esa conciencia primaria, presente en todos los seres vivos, puede llamarse conciencia instintiva. No necesita preguntarse por el sentido de la existencia, porque su misión es sobrevivir. Sin embargo, en algunos momentos de la historia evolutiva ocurrió un acontecimiento extraordinario. El ser humano no solo continuó viviendo, comenzó a preguntarse por qué vivía. Ese instante representa quizás el mayor salto evolutivo conocido. La conciencia dejó de limitarse a reaccionar ante el mundo y comenzó a observarse a sí misma. Nació la conciencia reflexiva. Mientras la conciencia instintiva responde, la conciencia reflexiva pregunta. Mientras la primera actúa por necesidad, la segunda puede elegir. Mientras una está orientada hacia la conservación de la vida biológica, la otra busca comprender el significado de esa vida. Desde esta perspectiva filosófica, la glándula pineal adquiere un profundo valor simbólico, no porque produzca la conciencia ni porque contenga un poder oculto, sino porque representa el punto donde el ser humano comienza a dirigir la mirada hacia su propio interior. El llamado tercer ojo deja entonces de ser un órgano extraordinario para convertirse en una metáfora de la capacidad exclusivamente humana, la posibilidad de contemplarse a sí mismo. Los animales perciben el mundo. El ser humano puede percibir qué percibe. Los animales experimentan el tiempo. El ser humano sabe que el tiempo transcurre. Los animales sienten dolor. El ser humano se pregunta ¿qué significado tiene ese dolor? Esa diferencia transforma completamente la experiencia del sentir. La filosofía ha llamado a este fenómeno autoconciencia, reflexión o conocimiento de sí. Más allá del nombre, constituye una ruptura con el modelo puramente instintivo de habitar la realidad. Quizás por ello, todas las grandes tradiciones espirituales coinciden en una misma invitación: conócete a ti mismo. No es casual que esta expresión aparezca en culturas tan distintas. El templo de Apolo, en Delfos, la convirtió en el centro de la filosofía griega. Las tradiciones contemplativas de Oriente la buscaron mediante la meditación. Los grandes místicos la entendieron como un camino hacia la unión con lo absoluto. La verdadera evolución, desde esta mirada, ya no consiste únicamente en desarrollar un cerebro más complejo, sino en aprender a utilizarlo para comprender la propia existencia. El tercer ojo simboliza precisamente ese nacimiento de la mirada interior. Los dos ojos físicos observan el universo. El ojo filosófico observa al observador. Los dos ojos registran la realidad. El tercero intenta comprender quién es aquel que lo contempla. En ese instante surge una nueva dimensión de la conciencia. El ser humano deja de ser únicamente un organismo biológico adaptándose al medio. Se convierte en un ser capaz de crear arte, formular principios éticos, escribir poesía, descubrir leyes científicas, construir religiones y preguntarse por el origen del universo. La conciencia reflexiva inaugura el mundo de los símbolos. Un árbol deja de ser solamente un árbol. Puede convertirse en el árbol de la vida. El fuego deja de ser únicamente una reacción química.
puede representar la transformación. La luz deja de ser una radiación electromagnética, puede simbolizar el conocimiento. Así nace la cultura, así nace la filosofía, así nace la espiritualidad. Desde esta perspectiva, la glándula pineal puede entenderse como el arquetipo de ese tránsito, no porque exista una relación causal demostrada entre ella y la conciencia, sino porque ocupa un lugar privilegiado dentro de la imaginación humana como símbolo del paso desde una existencia gobernada exclusivamente por el instinto hacia una existencia capaz de reflexionar sobre sí misma. Tal vez esa sea la verdadera función filosófica del tercer ojo, no permitirnos ver mundos invisibles, sino enseñarnos a mirar el mundo visible con una conciencia diferente. Porque el auténtico despertar no consiste en descubrir otra realidad, consiste en descubrir otra manera de habitar esta realidad. Y quizás la chispa divina nazca exactamente allí, en el instante en que la vida deja de preguntarse únicamente cómo sobrevivir y comienza a preguntarse ¿para qué existe? Capítulo 5. La conciencia expandida, cuando el tercer ojo deja de mirar y comienza a comprender. El verdadero despertar no consiste en adquirir una nueva visión, sino en descubrir que siempre fuimos parte de aquello que buscábamos. Si la conciencia instintiva permitió sobrevivir y la conciencia reflexiva permitió al ser humano conocerse a sí mismo, existe una tercera posibilidad filosófica, la conciencia integrada o expandida. No se trata de una conciencia superior en términos de jerarquía, se trata de una conciencia más amplia, una conciencia capaz de comprender que la existencia no puede reducirse únicamente al individuo. Desde el nacimiento, el ser humano aprende a percibirse como una entidad separada, aprende a decir yo antes de comprender qué significa realmente ese pronombre. Constituye una identidad, una historia, una memoria y un conjunto de creencias que lentamente conforman aquello que llama personalidad. Sin embargo, la filosofía siempre ha sospechado que esa identidad constituye solamente una parte de nuestra realidad. Los grandes sabios de todas las épocas formularon la misma intuición utilizando lenguajes distintos. Para algunos era el logos, para otros era el Tao, otros lo llamaron Brahma, otros hablaron del espíritu, otros simplemente lo llamaron verdad. Todos parecían señalar una misma dirección. La conciencia individual no se encuentra aislada, sino inmersa dentro de una totalidad infinitamente mayor. Quizás esa sea la verdadera función simbólica del tercer ojo, no observar un mundo invisible, sino reconocer la unidad escondida detrás de la aparente diversidad. Mientras los ojos físicos distinguen diferencias, el ojo interior busca relaciones. Los primeros clasifican, el segundo integra. Los primeros fragmentan la realidad para comprenderla, el tercero intenta reconstruir esa unidad. Desde esa perspectiva filosófica, despertar el tercer ojo no significa abandonar la razón, significa permitir que la razón dialogue con dimensiones de la experiencia que no pueden reproducirse únicamente al pensamiento lógico. La intuición, la contemplación, la creatividad, la empatía, la belleza, la experiencia del silencio, todas ellas
constituyen formas de conocimiento que difícilmente puedan medirse mediante instrumentos científicos, pero que han acompañado a la humanidad desde el origen de la cultura. Quizás el auténtico despertar no agregue información, tal vez elimine el exceso de información que nos impide comprender. Vivimos rodeados de datos, sin embargo, pocas veces alcanzamos la sabiduría. La conciencia expandida no acumula respuestas, aprende a contemplar, aprende a permanecer en el misterio de la necesidad inmediata de dominarlo. Por eso las grandes tradiciones espirituales hablan del silencio, no porque el silencio sea ausencia de sonido, sino porque representa la suspensión del ruido interior. Mientras la mente habla incesantemente, la conciencia difícilmente pueda escucharse a sí misma. En ese punto, la glándula pineal vuelve a aparecer como un símbolo profundamente sugestivo. Su función biológica consiste en sincronizar los ritmos internos del organismo con los ciclos del universo visible, el día y la noche, la luz y la oscuridad. La filosofía puede tomar esa realidad como una metáfora. Así como el cuerpo necesita sincronizarse con el movimiento de la Tierra, la conciencia también necesita encontrar un ritmo interior que la armonice con la totalidad de la existencia. Quizás esa sincronía sea el verdadero significado espiritual del despertar. No escapar del universo, sino aprender a vibrar con él. La llamada descalcificación adquiere aquí un sentido completamente distinto. Ya no representa solamente la idea de liberar un órgano biológico, representa la liberación de todo aquello que endurece la conciencia. El miedo, la soberbia, la necesidad permanente de tener razón, los prejuicios, las heridas no resueltas, el resentimiento, la ilusión de separación. Cada uno de ellos constituye una capa que limita nuestra percepción del mundo. Descalcificar la conciencia significa devolver flexibilidad, permitir que vuelva a asombrarse, que vuelva a aprender, que vuelva a descubrir. Desde esta perspectiva, las prácticas contemplativas no actúan sobre una glándula específica, actúan sobre la forma en que el ser humano se relaciona consigo mismo y con la realidad. La meditación aquieta, la oración entrega, la contemplación unifica, la respiración armoniza, el arte sensibiliza, el servicio despierta la compasión, el conocimiento libera de la ignorancia. Todas estas experiencias podrían entenderse como diferentes caminos hacia una misma dirección: expandir la conciencia. Entonces aparece una pregunta inevitable. Si la evolución biológica condujo al nacimiento de la conciencia reflexiva, ¿hacia dónde conduce la evolución de la conciencia? Quizás hacia la comprensión de que el ser humano nunca estuvo separado del universo. Quizás hacia el descubrimiento de que cada pensamiento modifica la manera en que habitamos la realidad. Quizás hacia la certeza de que la mayor revolución no consiste en transformar el mundo exterior, sino en transformar la mirada con la que lo contemplamos. Aquí comienza a revelarse el verdadero sentido de la chispa divina, no como una energía escondida en un órgano, no como un poder extraordinario reservado para unos pocos, sino como la capacidad universal de toda conciencia humana para despertar, comprender e integrar. Cuando esa chispa se manifiesta, la existencia deja de experimentarse como una sucesión de acontecimientos aislados.
todo comienza a adquirir significado. El tiempo deja de ser únicamente una medida, se convierte en experiencia. La materia deja de ser únicamente sustancia, se convierte en expresión. La vida deja de ser únicamente supervivencia, se convierte en conciencia. Y quizás el auténtico tercer ojo no sea otra cosa que esa mirada silenciosa que descubre que el universo no es algo que observamos desde afuera. Es el misterio del cual formamos parte y a través del cual la conciencia aprende lentamente a reconocerse a sí misma. Capítulo 6. La conciencia como lenguaje, la chispa divina y el código oculto de la creación. Al principio no existía el lenguaje humano, existía el lenguaje del universo. El hombre no inventó los símbolos, lentamente aprendió a reconocerlos. Si la evolución biológica condujo al nacimiento del ser humano y la evolución de la conciencia permitió que el hombre se descubriera a sí mismo, aún queda una pregunta que atraviesa toda la historia de la filosofía. ¿Existe un orden oculto detrás de la aparente complejidad del universo? Desde los primeros pueblos hasta las civilizaciones más desarrolladas, el ser humano tuvo la intuición de que el cosmos no era un accidente caótico. Observó el movimiento de las estrellas, los ciclos de las estaciones, el nacimiento y la muerte, el crecimiento de una semilla, la sucesión del día y de la noche, la proporción de las formas. Todo parecía responder a una armonía invisible. Quizás esa armonía fuera el primer lenguaje de la creación. Mucho antes de que existieran los alfabetos, la naturaleza ya escribía. Cada árbol era una palabra, cada río una oración, cada galaxia una frase inmensa pronunciada en el silencio del espacio. La conciencia humana comenzó lentamente a descubrir que el universo podía leerse. No únicamente observarse, leerse. Allí nace, quizás, la diferencia más profunda entre información y conocimiento. Los sentidos recogen información, la conciencia descubre el significado. Cuando el ser humano comenzó a otorgar nombre a las cosas, no solo creó un sistema de comunicación, creó una forma de ordenar el pensamiento. Las palabras hicieron posible la memoria colectiva. La memoria permitió transmitir la experiencia. La experiencia construyó la cultura y la cultura abrió el camino a la filosofía. Quizás por ello las antiguas tradiciones concedieron un carácter sagrado a las letras. No eran simples sonidos, representaban principios. Cada signo representaba una forma particular de comprender el universo. El alfabeto dejó de ser únicamente escritura, se convirtió en una cartografía del pensamiento. Desde esta perspectiva nace la hipótesis filosófica que inspira esta obra. Propongo que los grandes alfabetos sagrados de la humanidad puedan contemplarse como tres momentos del desarrollo de la conciencia, no como una verdadera historia demostrada, sino como una lectura simbólica del camino recorrido por el ser humano. El alfabeto hebreo representa el origen. Es el lenguaje del principio. La conciencia descubre que existe una fuente. La primera letra Aleph, silenciosa y casi invisible, recuerda que el origen de toda creación nace de aquello que no puede pronunciarse completamente. La unidad precede a toda manifestación. Después aparece el pensamiento griego. La conciencia ya no solo contempla el misterio, comienza a interrogarlo. Nace la filosofía, surge el logos.
La razón deja de enfrentarse al espíritu y comienza a dialogar con él. El universo puede comprenderse porque posee orden. La inteligencia humana participa de ese orden. Finalmente aparece el alfabeto latino. Con él, la conciencia abandona el territorio exclusivamente contemplativo para transformarse al mundo. La idea se convierte en acción. La filosofía se convierte en civilización. La palabra se convierte en derecho, ciencia, arte y organización social. La conciencia aprende a comprender, también implica crear. Si el hebreo representa la revelación y el griego representa la comprensión, el latín representa la manifestación. 3 lenguajes, 3 momentos, 3 movimientos de una misma conciencia. Primero escuchar, luego comprender. Finalmente construir. Quizás la verdadera chispa divina consista precisamente en esa capacidad, escuchar el misterio, comprender su significado y transformar esa comprensión en una obra que beneficie a la humanidad. En esta lectura filosófica, los alfabetos dejan de ser únicamente sistemas de escritura, se convierten en mapas de la evolución interior. Cada letra representa una posibilidad de conciencia, cada palabra construye una forma de interpretar la realidad, cada idioma revela una manera distinta de habitar el universo. Quizás por ello, todas las grandes tradiciones comenzaron diciendo que el mundo fue creado mediante la palabra. No porque las letras poseen poder por sí mismas, sino porque toda creación comienza primero como una idea. La palabra es el puente entre el pensamiento invisible y la realidad visible. La conciencia opera exactamente del mismo modo. Todo cambio profundo ocurre 2 veces. Primero nace en silencio en el interior, luego aparece en el mundo. Tal vez ese sea el verdadero significado de la chispa divina. No una energía reservada para unos pocos, sino la facultad universal de transformar la percepción en conocimiento, el conocimiento en sabiduría y la sabiduría en creación. La glándula pineal, entendida filosóficamente como símbolo del despertar interior, nos recuerda el instante en que la conciencia deja de reaccionar y comienza a contemplar. Pero la contemplación por sí sola no basta. El despertar alcanza su plenitud cuando la conciencia aprende a leer el lenguaje oculto de la existencia y convertirse en esa lectura en un actor creador. Quizás el universo nunca dejó de hablarnos. Quizás el verdadero desafío no sea descubrir nuevos secretos, sino comprender nuevamente el lenguaje con el que la creación ha dialogado con la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Y tal vez la chispa divina sea precisamente ese momento irrepetible en el que el ser humano comprende que él mismo no es un espectador del universo. Es una palabra pronunciada por él, llamada a seguir escribiendo la obra infinita de la creación. Capítulo 7. La chispa divina y el lenguaje oculto de la conciencia. El universo no creó únicamente materia, creó significado. La conciencia apareció cuando el ser humano comenzó a descubrir ese significado. Hasta aquí hemos recorrido un largo camino. La biología nos mostró la evolución de la vida.
La neurociencia nos permitió comprender la extraordinaria singularidad de la glándula pineal como órgano regulador de los ritmos biológicos. La filosofía nos condujo hacia la idea del tercer ojo como símbolo del despertar interior, pero aún permanece una pregunta que atraviesa silenciosamente toda esta obra. ¿Qué despertó realmente cuando el ser humano tomó conciencia de sí mismo? La respuesta habitual suele ser: despertó la inteligencia. Sin embargo, considero que esa explicación resulta insuficiente. Muchos animales poseen inteligencia, resuelven problemas, construyen herramientas, aprenden, recuerdan, se comunican, pero ninguno de ellos escribió un poema sobre la muerte. Ninguno preguntó cuál es el origen del universo. Ninguno imaginó el infinito. Ninguno construyó una filosofía. Existe, por lo tanto, un salto cualitativo que la inteligencia por sí sola no logra explicar completamente. Ese salto es la aparición del significado. La conciencia humana no consiste únicamente en pensar, consiste en otorgar sentido. El ser humano no vive solamente rodeado de objetos, vive rodeado de símbolos. Un árbol puede ofrecer sombra y alimento, pero también puede representar la vida. El agua calma la sed, pero también simboliza la purificación. El fuego calienta, pero también representa la transformación. La luz permite ver, pero también expresa el conocimiento. La materia deja de ser únicamente materia, se convierte en lenguaje, y cuando el universo comienza a hablar mediante símbolos, nace la filosofía. El descubrimiento del lenguaje invisible. La humanidad suele creer que inventó el lenguaje. Quizás ocurrió exactamente lo contrario. Quizás el lenguaje siempre existió. Lo único que hicimos fue descubrirlo. Antes de escribir la primera letra, el ser humano ya contemplaba un universo escrito. Las estaciones repetían un mensaje. Las mareas obedecían un ritmo. Las estrellas recorrían trayectorias constantes. Las semillas conservaban la memoria de los bosques futuros. Nada parecía completamente azaroso. Todo hablaba. La naturaleza era el primer libro. El cosmos fue el primer maestro. La conciencia apareció cuando el hombre dejó de observar solamente las cosas y comenzó a preguntarse qué querían decir esas cosas. Allí nació el símbolo, y con el símbolo nació la posibilidad de pensar más allá de lo invisible. Los alfabetos como mapas de la conciencia. Aquí comienza la propuesta filosófica de la obra. No pretendo afirmar que las antiguas civilizaciones diseñaron conscientemente este modelo. Tampoco sostengo que exista una demostración científica de lo que confirme. Propongo una lectura simbólica, una interpretación, un mapa filosófico. Desde esta perspectiva, los grandes alfabetos de nuestra civilización representan tres momentos de la evolución de la conciencia. No son simplemente conjuntos de letras, son tres maneras de comprender la realidad: el alfabeto hebreo y la conciencia del origen. Toda búsqueda comienza con una pregunta: ¿de dónde proviene todo? ¿Cuánto existe? La tradición hebrea respondió mediante el concepto de la unidad. Antes de toda forma existía el uno. Antes de toda palabra existía el silencio. Antes de toda creación existía el misterio. Por ello, la primera letra, Aleph, puede entenderse filosóficamente como el símbolo del principio invisible. Aleph no grita. Aleph casi no tiene sonido. Representa aquello que sostiene todo sin imponerse. La conciencia despierta cuando descubre que la realidad posee un origen que la trasciende.
nace la reverencia, nace el asombro, nace la apertura hacia el misterio. El alfabeto griego, la conciencia del logos. Después del asombro aparece una nueva necesidad, comprender. La filosofía griega inaugura una etapa decisiva. Ya no basta con contemplar el misterio, es necesario dialogar con él. Surge el logos. La razón deja de ser una enemiga de la espiritualidad para convertirse en un instrumento de la búsqueda. Pensar también es una forma de orar. Preguntar también es una forma de crecer. La conciencia aprende que comprender el universo constituye una manera de participar en él. El alfabeto latino, la conciencia creadora. Comprender no representa el final del camino. Toda comprensión auténtica impulsa una transformación. El pensamiento necesita convertirse en obra. El latín simboliza, dentro de esta propuesta filosófica, el momento en que la conciencia organiza el mundo. Construye ciudades, escribe leyes, desarrolla la ciencia, produce arte, educa, protege, crea instituciones. La palabra deja de describir la realidad, comienza a modificarla. Aquí la conciencia descubre algo extraordinario. El ser humano no solamente interpreta el universo, también participa de su construcción. La chispa divina. ¿Dónde aparece entonces la chispa divina? No nace cuando acumulamos conocimientos, tampoco cuando repetimos doctrinas. La chispa divina surge cuando estas tres dimensiones comienzan a unificarse: el asombro del hebreo, la comprensión del griego, la creación del latín. Origen, comprensión, manifestación, tres movimientos, la única conciencia. Quizás la evolución humana no consista únicamente en perfeccionar el cerebro. Quizás consista en integrar estas tres formas de conocer. Cuando la conciencia olvida el origen, pierde la humildad. Cuando rechaza la razón, cae en el fanatismo. Cuando deja de crear, permanece estancada. La plenitud aparece cuando recuerda simultáneamente de dónde proviene, comprender dónde se encuentra y participa responsablemente en aquello que todavía no puede llegar a ser. El verdadero tercer ojo. Desde esta perspectiva filosófica, el tercer ojo deja de representar una capacidad extraordinaria. Se convierte en una actitud ante la existencia, esa mirada capaz de descubrir unidad donde otros solo perciben fragmentos. Es la conciencia que reconoce que toda creación comienza cuando antes de hacerse visible, mucho antes de hacerse visible. Toda obra nace primero como una posibilidad, toda posibilidad nace primero como una idea, toda idea nace primero como una pregunta. Y toda gran pregunta nace cuando la conciencia se atreve a mirar más allá de las apariencias. Quizás por ello, el despertar espiritual nunca consista en escalar el mundo. Consiste en aprender a leerlo. Cada ser humano constituye una letra. Cada vida escribe una palabra. Cada generación redacta un capítulo, y la humanidad, sin advertirlo, continúa escribiendo el gran libro de la creación. Tal vez ese sea el verdadero significado de la chispa divina, no un poder oculto reservado para unos pocos, sino la capacidad universal de transformar la existencia en significado, el significado en sabiduría y la sabiduría en amor creador. Cuando comprendemos esto, dejamos de buscar el lenguaje de Dios fuera de nosotros.
describimos que ese lenguaje siempre estuvo presente. Se expresa en la naturaleza, en la conciencia, en la palabra y sobre todo en la capacidad profundamente humana de crear un mundo más verdadero, más bello y más justo que el que recibimos. Quizás esa sea la misión más elevada de la conciencia, no limitarse a contemplar la creación, sino convertirse libre y responsablemente en colaboradores de ella. Capítulo 8. Final. La chispa divina, cuando la creación toma conciencia de sí misma. No buscamos a Dios para escapar del universo, lo buscamos para comprender que nunca estuvimos separados de Él. Después de recorrer las páginas de esta obra, quizás el lector descubra que nunca intentamos demostrar una teoría definitiva. Intento recorrer un camino, el mismo camino que ha recorrido la humanidad desde que levantó por primera vez la mirada hacia el cielo. Comenzamos observando la materia, descubrimos la energía, comprendimos la extraordinaria complejidad de la vida. La evolución nos mostró que ninguna especie aparece aislada. Toda existencia constituye la continuación de otra existencia anterior. Cada organismo conserva la memoria de millones de años de transformación. Luego apareció el ser humano, y con él ocurrió algo que desde una mirada filosófica representa uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia del universo. La materia comenzó a preguntarse por sí misma. Las estrellas habían brillado durante miles de millones de años. Los océanos habían formado continentes. Las vidas habían evolucionado desde organismos microscópicos hasta una extraordinaria diversidad de especies. Pero solo cuando apareció la conciencia humana, el universo encontró una voz capaz de preguntarse: ¿quién soy? Quizás esa sea la verdadera singularidad del ser humano, no su fuerza, no su inteligencia, ni siquiera su capacidad tecnológica. Su verdadera diferencia consiste en que puede contemplar la totalidad y descubrir que él mismo forma parte de ella. La conciencia representa el instante en que la creación deja de ser únicamente creación para convertirse también en observadora de sí misma. Desde esta perspectiva, la glándula pineal deja de ser únicamente un órgano. Su importancia no radica exclusivamente en la melatonina que produce, sino en el poderoso simbolismo que inspiró durante siglos el anhelo humano de despertar a una comprensión más profunda de la existencia. El llamado tercer ojo tampoco constituye un órgano oculto esperando activarse. Es una metáfora del momento en que el ser humano deja de vivir únicamente para sobrevivir y comienza a vivir para comprender. La auténtica visión interior consiste en descubrir relaciones donde antes solo percibíamos fragmentos, en reconocer unidad donde creíamos encontrar separación, en comprender que el universo no es una colección de objetos aislados, sino una inmensidad red de relaciones vivas. Los alfabetos, desde la propuesta filosófica representada en esta obra, representan ese mismo recorrido. El hebreo recuerda el origen, toda creación comienza en el misterio, el griego recuerda la comprensión, toda conciencia madura necesita dialogar con la razón. El latín recuerda la manifestación, toda verdad alcanza su plenitud cuando transforma la realidad. Origen, comprensión, creación, tres movimientos inseparables, tres expresiones de una misma conciencia. Quizás la evolución espiritual del ser humano consista precisamente en integrar esas tres dimensiones, recordar el origen sin abandonar la razón, pensar
sin perder la capacidad de asombro, crear sin olvidar la responsabilidad que toda creación implica. La chispa divina no aparece entonces como un privilegio reservado para unos pocos iniciados. Constituye la posibilidad permanente que posee todo ser humano de expandir su conciencia, de aprender, de amar, de crear y de transformar el mundo. No es una energía extraordinaria, es una manera extraordinaria de vivir. Quizás por ello las grandes tradiciones espirituales jamás señalaron un camino idéntico. Cada uno utilizó símbolos distintos porque todos intentaban expresar una realidad que ninguna palabra consigue contener completamente. El silencio, la luz, el árbol, el agua, el fuego, la montaña, el templo, la cruz, el círculo, la espiral, el tercer ojo. Todos son intentos de describir aquello que permanece siempre un poco más allá de las definiciones. Tal vez el mayor error de nuestra época haya sido creer que la ciencia y la espiritualidad debían enfrentarse. La ciencia nos enseña cómo funciona el universo. La filosofía nos invita a preguntarnos por qué el universo puede ser comprendido. La espiritualidad nos recuerda que comprender no basta si ese conocimiento no transforma también nuestra manera de vivir. Cuando estas tres dimensiones dialogan, la conciencia humana alcanza una nueva profundidad. Comprender que conocer implica responsabilidad, que toda verdad exige humildad y que toda auténtica sabiduría termina expresándose como servicio. Quizás la chispa divina nunca haya sido una sustancia escondida dentro del cerebro. Quizás siempre haya sido la capacidad de la conciencia para reconocerse como parte del misterio que intenta comprender. Porque el universo no solo creó galaxias, creó vida. La vida creó conciencia y la conciencia creó significado. Tal vez allí resida el auténtico código oculto de la creación, no en una fórmula matemática, no en una palabra secreta, no en un órgano específico, sino en la posibilidad exclusivamente humana de unir conocimiento y amor, razón e intuición, ciencia y contemplación, hasta descubrir que toda verdadera evolución conduce hacia una conciencia cada vez más lúcida, más libre y más compasiva. Y cuando esa conciencia despierta, el universo deja de ser únicamente un lugar donde vivimos. Se convierte en el hogar del que siempre formamos parte. Quizás esa sea finalmente la verdadera chispa divina. La certeza silenciosa de cada ser humano es una expresión única de la creación, llamada no solo a comprender el mundo, sino también a embellecerlo con su existencia. La evolución alcanza su expresión más alta cuando la conciencia se convierte en creadora responsable. Conclusión. Al concluir este ensayo, no espero haber entregado respuestas definitivas. Mi intención ha sido invitar al lector a recorrer un camino de reflexión donde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad pueden encontrarse sin perder su propia identidad. La ciencia nos ha permitido comprender la extraordinaria complejidad del universo, la evolución de la vida y el funcionamiento del cerebro humano. Gracias a ella, sabemos que la glándula pineal es una estructura neuroendocrina con funciones específicas y que la conciencia continúa siendo uno de los mayores desafíos para el conocimiento contemporáneo. La filosofía, en cambio, nos recuerda que conocer
un mecanismo no equivale necesariamente a comprender su significado. Explica el funcionamiento de las cosas, pero también nos impulsa a preguntarnos por qué existe, cuál es su propósito y qué lugar ocupa el ser humano dentro de ese inmenso entramado llamado universo. A lo largo de estas páginas propuse una lectura simbólica de la glándula pineal, del tercer ojo y de los 3 alfabetos sagrados, no como verdades absolutas ni como afirmaciones científicas, sino como una invitación a contemplar la conciencia desde una perspectiva integradora. Cada símbolo es un puente, cada tradición conserva una parte de una búsqueda que atraviesa toda la historia humana, comprender quiénes somos y cuál es nuestra misión. Quizás la verdadera chispa divina no sea un órgano oculto, una fórmula secreta o un conocimiento reservado para unos pocos. Tal vez sea la capacidad profundamente humana de transformar la existencia en sabiduría, la información en comprensión y el conocimiento en actos de amor, belleza y responsabilidad. Si la evolución comenzó con la materia, continuó con la vida y alcanzó la conciencia, entonces el siguiente paso depende de nosotros. La evolución ya no es solamente biológica, es también ética, espiritual y cultural. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción constituyen a modelar la conciencia individual y con ella el destino colectivo de la humanidad. Quizás el auténtico código oculto de la creación nunca estuvo escondido fuera de nosotros, tal vez siempre se manifestó en la capacidad de cada ser humano para despertar, recordar su origen, comprender su presente y participar conscientemente en la construcción del futuro. No somos observadores pasivos del universo, somos parte de él. Somos la materia que llegó a pensar, la vida que aprendió a amar y la conciencia que puede elegir crear un lugar de destruir, unir en lugar de separar y comprender en lugar de juzgar. Si este libro logra despertar una sola pregunta nueva en quien lo lea, habrá cumplido su propósito, porque toda transformación comienza con una pregunta, y toda pregunta sincera es una chispa capaz de iluminar un camino. La chispa divina no pertenece a unos pocos elegidos, habita silenciosamente en cada ser humano. Es la libertad de buscar la verdad, la humildad de reconocer que nunca la poseeremos por completo y el compromiso de seguir caminando, sabiendo que cada paso dado con conciencia también forma parte de la infinita obra de la creación. Que este ensayo no sea un punto final, sino el comienzo de un diálogo permanente entre la razón y el misterio, entre el conocimiento y la sabiduría, entre el ser humano y el universo, del que nació y al que de una u otra manera siempre pertenece. Te doy las gracias, querido amigo, querida amiga, por este tiempo compartido, esta lectura degustada y este amor infinito. Hasta siempre.